Muy buenas noches. Vamos a continuar ahora con los nervios craneales. ¿Ya? Ahora vamos a ver los orígenes aparentes, orígenes reales y pasos de cada uno de estos nervios craneales. Pero antes vamos a repasar qué es un origen real y qué es un origen aparente. Los orígenes son sitios anatómicos donde los nervios llegan o salen. Si son sensitivos van a llegar y si son motores, de donde salen. ¿Ok? Ahora, el real es porque es el lugar específico, el lugar real de donde salen o entran los nervios, ¿ya? Y por lo general van a ser núcleos. Y si los orígenes aparentes, por lo general van a ser estructuras dentro del tronco encefálico. ¿Ok? Solamente el nervio olfatorio y el nervio óptico tienen sus orígenes fuera, ya es tanto reales como aparentes, fuera del tronco del encéfalo. ¿Ok? Estos son los orígenes reales y orígenes aparentes. Ahora, el paso viene a ser el agujero o foramen por donde ingresan o salen los nervios craneales. Antes de eso vamos a repasar qué es el tronco del encéfalo. Aquí tenemos la estructura, una estructura del sistema nervioso central, donde tenemos el cerebro, el cerebelo, y aquí tenemos esta estructura llamada tronco del encéfalo o tronco encefálico, ¿ya? Que está compuesto de tres partes: el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. ¿Okay? En esta vista anterior también podemos observar la misma estructura del tronco del encéfalo con sus tres estructuras. Recuérdense: mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. El mesencéfalo está en la parte superior, a partir de aquí para arriba. La protuberancia está de aquí hasta acá. Y por último está la médula oblonga, también llamada bulbo raquídeo. ¿Okay? Ok. Ahora, aquí van a estar los orígenes aparentes y orígenes reales de cada uno de estos pares craneales. Ok, esta es manera de resumen y como una memotecnia. Los dos primeros pares, o sea, el nervio olfatorio y el nervio óptico, no tienen origen aparente dentro del tronco del encéfalo. ¿Ya? No tienen. Los dos siguientes, quiere decir el tercero y el cuarto, van a tener su origen aparente en el mesencéfalo. Los cuatro siguientes, del quinto al octavo, van a tener su origen en la protuberancia. Y por último, los cuatro últimos, del noveno al doceavo, van a tener su origen en el bulbo raquídeo. ¿Ya? La ordenación, como se dan cuenta, es de la parte de la cara o de la parte anterior hacia la parte posterior. Aquí van a estar enumerados 1, 2, 3 hasta el doceavo. Okay. También recordemos, esta es una imagen completa de los núcleos, perdón, de los orígenes aparentes de cada uno de los nervios. Estas dos estructuras, esta primera llamada el bulbo olfatorio, que es el origen aparente del nervio olfatorio, y esta estructura en forma que en conjunto hacen como una H y están unidas, viene a ser el quiasma óptico, que es el origen aparente del nervio óptico. Y así van a haber estructuras, ¿no? Estructuras que van a ser ordenadas también de la parte anterior a la parte posterior, ¿no? Primero, segundo, tercero, cuarto y así, donde vamos a ver de manera general todos los orígenes aparentes. ¿Ya? Pasemos a la siguiente lámina. Esta lámina tenemos, por ejemplo, todos los orígenes reales de cada uno de los nervios craneales, con excepción del primero y el segundo que no tienen origen real, ¿ya? Dentro del tronco del encéfalo. Este también es el tronco del encéfalo. Aquí observamos la protuberancia, perdón, el encéfalo, la protuberancia y por último en la parte inferior la médula oblonga, o también conocido como bulbo raquídeo. Aquí vamos a observar núcleos. Los núcleos son los orígenes reales en sí, de donde parten o llegan los nervios craneales. ¿Okay? De color rojo son los nervios motores o núcleos motores, y de color verde son los núcleos sensitivos. ¿No? ¿Okay? Ahora, la siguiente imagen, en esta imagen vamos a tener de manera general cada uno de los pasos. ¿Okay? Cada uno de los pasos. Este es un corte transversal de la base del cráneo, desde la glabela hasta el íneo, y donde observamos los forámenes, los canales, las fisuras, por donde van a salir o van a entrar los nervios craneales. Por ejemplo, tenemos aquí el foramen de la lámina gribosa del hueso etmoides. Por aquí va a pasar el nervio olfatorio. Ok, empezamos. Nervio olfatorio. El nervio olfatorio tiene su origen aparente, como lo dijimos, en esta estructura llamada bulbo olfatorio, ¿ya? Que tiene una especie de terminaciones o filetes olfatorios. ¿Ya? Esto que está en color amarillo resaltado viene a ser el bulbo olfatorio, que es el origen aparente de este nervio óptico. Perdón, de este nervio olfatorio. ¿Ya? Nervio olfatorio. Ahora, vamos a observarlo en esta otra vista. Acá tenemos un corte sagital medial, ¿ya? Del cráneo, ¿no?
Y aquí tenemos el bulbo, este bulbo olfatorio que es el origen aparente de este nervio. Sin embargo, vemos que tiene unas terminaciones llamados filetes olfatorios y que llegan a una estructura de color lila o violeta que se llama mucosa olfatoria. Ok, es aquí, en esta estructura. Hacemos un zoom. Aquí tenemos el bulbo olfatorio y aquí tenemos las terminaciones o filetes olfatorios que van a atravesar una estructura llamada lámina cribosa del etmoides. Esto justamente es el paso. Este es el paso, ¿ya? El paso que le hemos mencionado, ¿ya? Pasa por este hueso que se llama la lámina cribosa del hueso etmoides, ¿ya? ¿Y qué va a pasar por ahí? Va a pasar justamente los filamentos o los filetes olfatorios, que es ahí donde es el origen real del nervio olfatorio, en los filetes olfatorios. Ok, ahora, está muy pequeño, vamos a ver el paso, ¿verdad? Vamos a conocer. El paso del nervio olfatorio era justamente aquí, ¿ya? En este foramen. En esta vista, un corte transversal de la base del cráneo, vamos a observar que aquí es por donde van a pasar el nervio olfatorio. Ok. Ahora, el nervio olfatorio es un nervio sensitivo netamente y va a permitir, ¿qué va a permitir? Vamos a repasar también, ¿ya? No solamente vamos a ver los orígenes aparentes reales y los pasos, también vamos a repasar acerca de las funciones principales que tiene cada uno de estos nervios, ¿ya? Y el tipo, si es aferente o eferente. Aferente es sensitivo y eferente es motor. Este nervio, este nervio olfatorio es netamente sensitivo, ¿ok? Netamente aferente, ¿ya? Y va a permitir el sentido del olfato. ¿Ok? Ya, listo. Pasamos a la siguiente lámina. La siguiente lámina habla sobre los orígenes reales y aparentes del nervio óptico. El origen aparente del nervio óptico es a través del quiasma óptico, que es que ante la unión de los dos va a ser una forma de H. ¿Ya? Ese es el origen aparente. Sin embargo, el origen real, vamos allá. Ok, hacemos un corte transversal a esta base del cráneo y vamos a observar esta estructura del quiasma óptico. Sin embargo, tiene una terminación, ¿no? No llega a la retina del ojo. Entonces, hay algo más. El origen no es en el quiasma, sino está un poco más allá. Y esta estructura le hacemos un sub a estos filamentos, ¿ya? Le hacemos un sub y ¿qué observamos? Ajá. Observamos que aquí hay como unas terminaciones, ¿ya? Terminaciones que son nada más y nada más y nada menos que los axones de las células ganglionares de la retina. Son células, ¿ya? Que tienen una cola larga, por así decirlo, son axones, y en la cual estos axones son justamente lo que van a llegar hasta la retina y van a permitir y van a ser el origen real del nervio óptico. Segundo par craneal. El origen real son estas axones de las células ganglionares. O bueno, son el origen real, llámalo así, son las células ganglionares de la retina. ¿Ok? Ahora, ¿por dónde van a pasar? Van a pasar por esta estructura que lo vamos a ver mejor aquí. Aquí. Aquí vamos a ver. Esta estructura o este agujero va a ser llamado como el canal óptico. Por el canal óptico, que es un orificio pequeño, por ahí va a pasar el nervio óptico. Ok. Ya. Ahora, aquí también lo podemos observar. Este es el canal. Es un canal un poquito largo, ¿no? No solamente no solo es un agujero, es un canalito largo llamado canal óptico, ¿ya? Por ahí van a pasar justamente estas células, que son largas, porque son los axones de las células ganglionares de la retina. Listo. Ahora, el nervio óptico, recordamos, tiene función exclusivamente sensitiva y va a permitir el sentido de la vista. Gracias a este nervio vamos a poder ver. Ok, listo. Pasamos a la siguiente. La siguiente, aquí hay un grupo de tres, ¿ya? El tercero, cuarto y sexto, ¿ya? Lo vamos a agrupar y vamos a analizar su origen real, origen aparente y el canal. Empecemos. El nervio craneal tercero es llamado nervio craneal oculomotor. Aquí está, ¿ya? Va a tener su origen real en el núcleo del nervio oculomotor. Ahora, el siguiente nervio craneal, el cuarto, llamado también troclear, va a tener su origen en el núcleo del nervio troclear, que está ubicado acá en esta parte así, ¿no? ¿Ya? Y por último, el núcleo del nervio motor externo del ojo, ¿ya? Este nervio también tiene otro nombre, tiene el nombre de adducens. Adducens o nervio motor externo del ojo, ¿ya? También tiene un núcleo, está ubicado en esta parte. Si se dan cuenta hay un orden, ¿verdad? 3, 4 y 6. No es por coincidencia, sino como les dije, la numeración de los orígenes reales y aparentes están de la parte anterior a la parte posterior. O sea, desde la protuberancia, desde el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo, ¿ya? También dijimos que el tercero y cuarto son núcleos
que tienen su origen, ¿en dónde? En la protuberancia, ¿no? A partir del quinto hasta quinto, sexto, séptimo hasta octavo, tiene su origen ¿dónde? En la protuberancia, muy bien. Y los últimos cuatro, del noveno hasta el doceavo, van a tener su origen en el bulbo raquídeo, ¿ya? Eso no se deben de olvidar, ¿ok? Ahora, pasando al origen aparente de estos tres nervios, el oculomotor, nervio trasero, nervio cuarto, el troclear, y el nervio sexto, el abducen. ¿Por qué los hemos agrupado? ¿Se recuerda por qué? Ya, estos nervios son netamente motores, ¿ya? Y van a permitir el movimiento del ojo. Gracias a estos tres nervios vamos a poder mover el ojo. De arriba hacia abajo, vamos a poder mover lateral y oblicuo, ¿ok? Ok, ahora, estos son los orígenes aparentes. Esta estructura está de color. ¿Dónde está? Está ubicado en el mesencéfalo, ¿ok? Ok, ok. Ahora, el nervio cuarto o nervio troquear también van a ser en el mesencéfalo. Es el origen aparente, ¿ya? A partir del, del quinto, ¿no? Del quinto hasta el octavo van a nacer en la protuberancia. Eso quiere decir que el nervio abducens va a tener su origen aparente en la protuberancia. ¿Ok? Acá está, en este surco. Listo. Ahora, ¿por dónde van a pasar estos nervios? Ajá. ¿Van a pasar por este pequeño agujero donde pasaba el nervio óptico? No, no puede pasar por ahí. Va a pasar todos juntos y un colado por la fisura orbitraria superior, ¿ya? Por la fisura orbitraria superior es por donde van a pasar los nervios que van a permitir el movimiento del ojo, ¿ya? Fisura orbitraria superior, ¿ya? Aquí está el tercero, el cuarto y el sexto, y un colado, el nervio B1. ¿Qué quiere decir? Que es el nervio oftálmico del trigémino. Vamos a verlo más adelante. ¿Listo? Y listo. Pasamos a la siguiente lámina. En esta lámina vamos a analizar justamente el trigémino. El trigémino es el quinto nervio craneal que lleva el nombre de trigémino porque justamente se subdivide en tres nervios. El B1, el B2 y el B3. ¿Ya? El B1 es llamado nervio oftálmico. El B2 es llamado el nervio maxilar y el B3 el nervio mandibular. Ahora, tiene función tanto motora como sensitiva, mayormente sensitiva, ¿ya? Que va a permitir la sensibilidad de la cara. Cuando tú te presionas la cara, vas a sentir presión. Si tú te acercas a algún hielo, vas a sentir frío en la cara. Toda esa sensibilidad de toda la cara, inclusive de parte del cuero cabelludo, va a ser gracias a este nervio trigémino. ¿Ok? Ahora, también tiene una parte motora. La parte motora del trigémino va a inervar los músculos de la masticación o los músculos masticadores. Que gracias a este nervio, el trigémino, vamos a poder masticar nuestros alimentos. ¿Ok? Listo. Ahora, origen aparente. El origen aparente va a estar aquí, en la raíz sensitiva. Aquí, en esta estructura que va a estar ubicado muy bien, en la protuberancia. Ya no es el mesencéfalo, ¿no? En la protuberancia. Ok, aquí está ubicado. Tiene raíz sensitiva y raíz motora porque tiene ambas funciones. En conjunto forman el trigémino. Ahora, el B3, el nervio mandibular, ese B3, ¿ya? Va a tener función sensitiva y función motora. Sensitiva va a inervar la parte de la mandíbula y motora va a inervar los músculos justamente de esa misma región, ¿no? De la mandíbula, los músculos masticadores. Y también todos los músculos masticadores de esa región y de más arriba. ¿Ya? Okay. Ahora, ¿por dónde van a pasar? ¿No? ¿Por dónde van a pasar? ¿Por qué agujero van a pasar la base del cráneo? Justamente van a pasar por la fisura orbitraria superior. ¿No? Recordemos que el B1 pasa por ahí, por la fisura orbitraria superior. Ahora, los siguientes van a pasar, uno pasa por el foramen redondo, que es un pequeño agujero redondo que está en esta ubicación de la base del cráneo. Por ahí va a pasar el B2 o el nervio maxilar. Y por último, por este foramen oval que tiene forma de huevo, ¿no? De un óvalo, va a pasar el nervio craneal mandibular o el B3, que tiene función sensitiva y función motora, ambas. El primero y el segundo solamente son sensitivos, ¿ya? El tercero tiene doble función. Listo. Ahora, pasemos a la siguiente lámina. Ok. El séptimo nervio craneal o facial, ¿ya? Este nervio se va a complementar con el noveno nervio craneal o llamado glucofaringio. ¿Ok? ¿Por qué se complementa? Se complementa porque van a tener funciones similares y complementarias, ¿ya? Tanto sensitivas como motoras, ¿ya? Ya. Vamos a
vamos a estudiar el origen aparente. El origen aparente está en esta estructura, ¿ya? Está ubicado también en la protuberancia, ¿ya? En este surco. Ok. Ahora, el origen real es en estos dos núcleos. No todos los nervios van a tener un solo núcleo. Hay nervios que tienen dos, tres, cuatro, más de un núcleo, ¿verdad? Como en este caso el facial. Tiene un núcleo motor de nervio facial y el núcleo salivatorio superior. Esos dos núcleos, ¿ok? También van a tener una función sensitiva y una función motora. Ahora, la función sensitiva del nervio facial va a ser la del sentido del gusto. Gracias a este nervio vamos a poder, vamos a poder sentir el sabor de las comidas. ¿Por qué? Porque van a inervar a dos tercios anteriores de la lengua. ¿Ok? Dos tercios anteriores de la lengua. ¿Ok? ¿Y quién lo complementa? El glucofaringeo. Va a complementar con el tercio posterior de la lengua y en conjunto, el séptimo y el octavo, perdón, el séptimo y el noveno, o sea, el facial y el glucofaringio va a permitir el sentido del gusto. Ahora, en la función motora también se van a complementar. El facial va a inervar la glándula lacrimal, ¿no? Empezar. La glándula lacrimal va a permitir que nosotros podamos llorar ante un dolor o ante un agente químico como lo que desprenden de la cebolla. ¿Ok? Ahora, también van a inervar otras glándulas, las glándulas salivares sublingual y la submaxilar, ¿no? ¿Ok? Ese es el facial. El facial va a inervar esas dos glándulas salivales, el submaxilar y el sublingual. ¿Y quién le complementa? Pues el glucofaringio, ¿no? Que va a inervar la glándula parótida, que también es una glándula salival. Ok, vamos a verlo más adelante la otra. Ok, ahora, ya mencionamos que, ok, el paso espacial es a través de esta estructura, ¿no? A través del meato acústico interno, meato acústico interno. Por aquí va a pasar el nervio facial. Ahora, vamos a saltearnos el octavo, vamos a llegar aquí al noveno, que es justamente el nervio glosofaringio. Este nervio glosofaringio va a tener su origen en esta altura, que es parte del bulbo raquídeo, ¿ok? Ahora, y el origen real va a ser en estos dos núcleos, en el núcleo ambiguo y en el núcleo inferior que está aquí. Okay. El paso de este nervio glosofaringio va a ser por medio del foramen yugular. El foramen yugular va a permitir el paso de muchos nervios. Vamos a ver más adelante. ¿Okay? El nervio glosofaringio va a pasar por el foramen yugular. Ahora, como dijimos, el nervio glosofaringio se va a complementar con el nervio facial. El glucofaringio va a tener función sensitiva del tercio posterior de la lengua, ¿eh? Va a aportar al sentido del gusto. Y también va a permitir la inervación de la glándula parótida, o sea, la glándula salival parótida. Ok, listo. Ahora, vamos a regresar al nervio craneal 8, que es el vestíbulo coclear. Se subdivide, es netamente sensitivo, se subdivide en dos nervios, el nervio vestibular y el nervio coclear. El nervio vestibular va a permitir la coordinación y el equilibrio, y el nervio coclear va a permitir el sentido de la audición. Gracias a este nervio vamos a poder escuchar. ¿Ok? Tiene su origen aparente en esta estructura que es parte del bulbo raquídeo, perdón, es parte de la protuberancia, perdón, de la protuberancia. Ahora, como origen real va a ser el núcleo vestibulares y los núcleos cocleares. Núcleos vestibulares y núcleos cocleares, ¿no? Son sensitivos netamente. Ahora, ¿por dónde va a pasar este nervio? Este nervio va a pasar por el meato acústico interno, ¿ok? Meato acústico interno. El que permite la audición, meato acústico interno. Ok. Ahora, pasamos ahora al décimo. El décimo es el vago, no porque sea flojo, sino porque en su trayectoria no encuentra muchos obstáculos. ¿Ya? Su trayectoria es larga. ¿Okay? El nervio vago tiene su origen aparente en la médula oblonga o bulbo raquídeo, en esta estructura de color amarillo. Tiene su origen real en los núcleos posteriores o motores del nervio vago. ¿Okay? Va a pasar por el foramen yugular. ¿Ya? Foramen yugular. Por aquí también pasaba el cofaringio, ¿no? El noveno, también pasa el décimo. ¿Ya? ¿Qué más pasa por acá? Ok, el nervio accesorio. Vamos a revisar. Sí, también pasa por acá, por el foramen yugular. Ok, tiene su origen en esta estructura que es parte del bulbo raquídeo.
¿ya? El nervio accesorio. ¿Ya? Ahora, este es su origen aparente y el origen real va a ser el núcleo del nervio accesorio. ¿Ok? El núcleo del nervio accesorio. Listo. No se complica este nervio, todos el núcleo accesorio, este es el nervio accesorio, pasa por esta estructura del bulbo raquídeo, y el foramen es el foramen yugular por donde va a ser el paso. Y por último tenemos al nervio hipogloso que es la parte inferior o debajo del gloso de la lengua, ¿no? Debajo de la lengua. Entonces este nervio va a inervar unos músculos, que es todos los músculos, prácticamente todos los músculos que están en la parte inferior de la lengua, ¿ya? Ya sea intrínsecos o extrínsecos, a excepción de un músculo palatino. Ok, el origen aparente está en esta estructura que es parte del bulbo raquídeo. Ahora, el origen real está en el núcleo del nervio hipogloso, el mismo nombre, que está en esta estructura, es motor. Ahora, ¿por dónde pasa el nervio hipogloso o el doceavo par? Va a pasar por el canal hipogloso. Tiene un canal exclusivo llamado con el mismo nombre, el canal hipogloso. Listo, creo que terminamos a tiempo, ¿ya? Entonces, eso sería todo. Vamos a hacer más videos sobre las funciones y a detalle de cada uno de estos nervios craneales. Buenas noches.